Hola, ¿cómo están? Le habla Sebastián Johnson, el fundador de Proyectos Industriales Johnson. Puede que algunos de ustedes me conozcan, algunos videos y algunas cosas prácticas que me interesa que vamos aprendiendo. Hoy día quería hablarle de la malla Rachel. Yo creo que en Chile la malla Rachel es muy usada en cualquier parte, en los campings, en la uva, en la fruta, en los estacionamientos, en todos lados. Entonces hay veces que pienso que es como una suerte de mentolatum. Ahora, si tratamos de ver el efecto, en realidad, que es una de las cosas más importantes, si estamos hablando de uva, por ejemplo, o de cereza, si colocamos la malla Rachel, muchas veces siento que nos quedamos tranquilos por el acto de solamente de colocarla, más que el ver cuál es el beneficio de haber colocado una malla Rachel, o dos, o tres, o cuatro, o cualquier tipo de cobertura. Lo importante es medir qué es lo que ocurre cuando yo coloco esto, cuando yo coloco una, qué es lo que ocurre respecto a las condiciones ambientales, que eso es lo que queremos modificar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre respecto a la temperatura ambiental? ¿Qué es lo que ocurre respecto a la humedad ambiental? Pero en el fondo es qué ocurre con esa modificación del ambiente sobre la fruta. Y al final eso es lo que queremos hacer. Entonces, hace como 2 o 3 días estaba instalando un sistema de humidificación en una recepción en un parking en San Felipe, un parque bastante grande y tenía varios acopios. Entonces empecé a buscar y lo primero que hice fui a hacer unas mediciones muy prácticas que les pueden servir, donde medí la humedad y la temperatura al sol directo, sin ningún tipo de cobertura, y en ese momento, que eran del orden de las 3 de la tarde, me dieron 23% de humedad relativa y 32 grados. Después me fui a una zona donde llevaban los camiones y esa zona tenía solamente una cubierta de malla Rachel de 80% por los 4 costados, pero solamente una. Medí debajo y medía 29% de humedad con 29,3 grados ambiente. Eso quiere decir que solamente al colocar una malla, la humedad relativa subió de 23 a 29 y la temperatura bajó de 32 a 29. Pero después me fui al área donde llegaba la fruta para entregar la fruta al packing para ser embalada, es decir, a la recepción, era cubierta con 2 mallas o con 2 cubiertas de malla Rachel de 80. Y medí debajo y la humedad relativa nos llegó cerca del 45% y la temperatura llegó a 26 grados. Eso quiere decir que pusimos otra capa y la humedad tuvo un incremento y la temperatura volvió a bajar. Esto quiere decir que una de las cosas importantes es que no tenemos que quedarnos solamente con el hecho de colocar la malla, sino tenemos que lograr el efecto que nosotros queremos sobre el ambiente y al final qué es lo que queremos lograr en la uva. Pero si a esa misma malla doble de 80% que estaba instalada en la recepción del packing, le colocamos nuestro sistema de humidificación, la humedad relativa aumenta un 80% y la temperatura disminuye a 20 grados Celsius. Estos dos elementos hacen que la condición que yo genero en este centro de acopio haga que la temperatura de la pulpa de la uva en la gran mayoría de los casos llegue a bajar y que la deshidratación disminuya cerca del 80%. Entonces, con esto quiero contarles que lo importante es medir cuáles son los efectos de las cosas que yo hago en poco, más que solamente quedarnos con el hecho de haberlo realizado. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.